A la hora de escribir, los errores más frecuentes se notan en la descripción y en los diálogos. Por eso, hoy vamos a tratar acerca de este tema. Bienvenidos a nuestra séptima clase de FJ Uni. Si llegaste hasta acá, te felicito porque estás siendo una persona persistente y fiel a nuestro taller. Antes de comenzar, si todavía no nos seguís en nuestras redes sociales, podés hacerlo buscando FJ Uni Argentina, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn o Spotify. Ahora sí, comencemos. Descripciones y diálogos. Muy bien, el primer punto que vamos a tratar va a ser acerca de describir todo aquello que contribuya para la trama. Muchas veces cuando comienza una historia, ¿no? El error que uno tiende a cometer es describir demasiado. Por ejemplo, José entró a una habitación. La habitación tenía las paredes azules, el suelo tenía azulejos. Los azulejos tenían diferentes tipos de texturas. Había una estantería con diferentes juguetes. Un juguete era de Hitus, el otro era de Larry. Tenía un muñequito de Bart Simpson y ese muñequito parecía que sacaba la lengua. Y el otro... Entonces... ¿Qué pasa? Mucha descripción y la historia no se desarrolla. Entonces, mi descripción tiene que ir acompañada conforme la trama lo vaya requiriendo. Te voy a dar un ejemplo. José regresa a su trabajo. Había vuelto del funeral de su mejor amigo. Él estaba triste, decaído. Entra a su oficina. Él se sienta frente a su escritorio, el cual está muy ordenado a excepción de un chicle pegado debajo del teclado. En ese momento, él siente que tocan la puerta de su oficina. Se levanta, abre la puerta y se sorprende al encontrarse con su amigo, a quien había enterrado con vida. Muy bien, acá tenemos el inicio de lo que puede ser una historia, ¿no? Pero ¿dónde está el error? El error está en el chicle debajo del teclado. ¿Qué tiene que ver un chicle con todo lo que está pasando en la trama? Supongamos que la historia se va a tratar de que, no sé, el mejor amigo fingió su muerte y ahora viene a buscar a José para que lo ayude en X situación. Muy bien. ¿Qué tiene que ver el chicle con la trama? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el lector va a estar esperando que ese chicle tenga que ver con algo. Entonces, si no tiene que ver, no hace falta ponerlo. Si no, terminamos perdiendo tiempo, desperdiciando palabras y haciendo que el lector se pierda, porque te puedo asegurar que hasta el final del libro tu lector o espectador va a estar esperando saber por qué se colocó ese chicle en el teclado. Algo tiene que ver. Más que muchos de los lectores son detallistas, están buscando siempre resolver el crimen antes que el propio libro. Entonces, uno puede dejar detalles como para engañar, ¿no? Si estamos hablando de un cuento policial, por ejemplo. Pero, si no tiene nada que ver con la trama, no hace falta colocarlo, porque si no, termina generando una desprolijidad en el cuento, ¿no? Y son escenas que a veces no hacen falta y que no contribuyen a nada. Entonces, es mejor quitarla. Ahora, por ejemplo, si yo digo, José llegó del velorio de su compañero, volvió al trabajo, cuando entró en la oficina, él estaba decaído, sentía en su pecho esa sensación de no poder creer lo que estaba pasando. Gran parte de él decía para sí mismo que eso no era verdad, que no podía ser cierto. En ese instante escucha el sonido de la puerta, él se agita, se levanta y cuando abre la puerta, obviamente dije puertas muchas veces, eso después se arreglaría en la revisión. Y cuando abre la puerta se encuentra con su amigo, a quien había enterrado hace horas atrás, pidiéndole ayuda. Entonces, ¿cuál fue el detalle que contribuyó para la trama? El hecho de que él sentía que su amigo no estaba muerto. El hecho que él sentía de que su amigo todavía estaba ahí. Y era cierto. Muy bien. ¿Cómo seguiría la historia? Te lo dejo de tarea. Otro tema son los detalles significativos, tanto en un escenario como en nuestros personajes. Mi personaje, creo que también ya tocamos este tema en clases anteriores, tiene que tener un detalle significativo. Por ejemplo, hagamos un antagonista. Él puede caminar rengueando. Muy bien. Entonces, si yo voy a hacer que él camine rengueando, sería bueno también detallar capítulos más adelante por qué él quedó en esa condición. O si yo tengo, por ejemplo, un personaje, un villano que tiene un parche en el ojo. Muy bien. Puede haber detrás de eso una historia. ¿Esos malotes siguen por ahí? ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, solo es un rasguño. No. Solo es un rasguño. Es un detalle significativo, es un detalle que va a colaborar con la trama y vuelve a mi personaje más interesante. Yo, por ejemplo, puedo hablar de la timidez de mi protagonista. Entonces, en vez de decir que ella es tímida, que es algo que vamos a tratar ahora más adelante, ¿no? Pero ya doy el adelanto. En vez de decir que ella es tímida, puedo hacer que ella se cruce de brazos cada vez que hable con alguien, o que agache la cabeza cada vez que una autoridad se acerca a darle una orden. Entonces, son detalles que ya forman parte de nuestro protagonista y que tienen que estar constantemente siendo nombrados. Por ejemplo, si en el inicio mi protagonista está yendo a reencontrarse con un familiar que no ve hace un montón de tiempo y por los nervios le tiemblan las manos, más adelante, en un momento que ella esté discutiendo con una persona y ella quizás no es de discutir, pero por alguna razón ella se animó, sus manos tienen que estar temblando. O sea, es un detalle que va a decir, estamos hablando de la misma persona.
Cierto que en el primer capítulo, cuando ella se ponía nerviosa, le temblaban las manos. Entonces el hecho de que en este capítulo, ya mucho más adelante, le sigan temblando las manos, quiere decir que a pesar de que ella esté nerviosa, está enfrentando sus miedos. Entonces fíjense en cuán importantes son esos detalles significativos en un relato. Muy bien, ahora otro tema en cuanto a la descripción. No contar, sino mostrar. Es algo que también lo venimos hablando hace rato. Pero es importantísimo que yo muestre las cosas en vez de decirlas. Porque yo tengo que colaborar con la imaginación de mi lector. No tengo que dejar que él imagine todo por mí. Esto tiene que ver también con usar metáforas y similitudes. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un personaje que él está enojado, yo no voy a decir Pedro se enojó. Yo puedo decir Pedro cerró sus manos de tal manera que parecía que iban a sangrar, sus ojos lucían colorados y sus dientes se entrecerraban, pareciendo que en cualquier momento se estaban por romper. Entonces, decir eso es mucho mejor que decir Pedro estaba enojado. Muy bien, ahora vamos con los diálogos. El primer consejo para los diálogos es escuchar cómo hablan las personas. ¿A qué me refiero con esto? Cada persona habla diferente a otra persona. Presta atención en las series que ves, en las películas, o mismo caminando por el barrio de tu casa. Escucha cómo habla un vendedor, cómo habla un nene de 10 años, que cada persona tiene su forma de hablar. Las palabras que ellos usan son diferentes, porque las palabras y los diálogos definen a tu personaje mucho más que las propias descripciones. Muy bien, siguiendo con el tema de los diálogos, que los diálogos sean objetivos, ¿sí? A menos que esté escribiendo un guión cinematográfico, lo importante en la escritura narrativa es justamente la narración. Entonces, no nos vayamos por las ramas con los diálogos para que no terminemos perdiéndonos y haciendo que el lector se pierda. El siguiente punto de los diálogos son las acotaciones y los subtextos. ¿A qué me refiero con esto? Movete, dijo Pedro. Muy bien, dijo Pedro es una acotación. Muchas personas se van a los dos extremos. O dicen dijo a cada rato, o reemplazan la palabra dijo por exclamó, gritó. Y hay veces que por reemplazar la palabra dijo terminan utilizando cualquier palabra que no tiene nada que ver. Por ejemplo, dijo viene de decir, de hablar una cosa, ¿no? Entonces, exclamó es sinónimo de gritar. Entonces yo tengo que tener cuidado con qué palabras uso, porque tengo que tener en cuenta que el lector no está en mi cabeza. Entonces yo tengo que hacer que él entienda y que le sea más fácil. Muy bien, y para terminar, vamos a tratar de que en nuestros diálogos no haya más de 2 personas involucradas. Si hay más, bueno, voy a tener que manejar mejor las acotaciones, los subtextos, pero si son 2 personas hablando, mejor. Inclusive hay veces que no hace falta poner una acotación, sino que ya se puede ver de manera fácil quién es el que está hablando, porque también está, como dijimos hace un rato, ¿no? De qué manera está hablando, ya voy a saber quién es el que está participando en ese diálogo. Muy bien, sin más que decir, gracias por haber estado en esta clase, nos vemos la próxima. Chau, chau.